Bueno, muy buenas tardes a todos. En este video vamos a mostrar y presentar el proyecto final para inteligencia artificial. Entonces iniciamos. Nuestro proyecto final son predicciones de aceptación para las carreras de ingeniería, Engineering Placement Prediction, para la materia de inteligencia artificial. Entonces, primero estamos aquí mostrando el documento. Se hizo un documento en donde se consignó toda la información requerida y pertinente para este proyecto. Se sigue la metodología o el modelo CRISP-DM para explicar este documento. Entonces pueden ir a cada una de las fases. El documento les permitirá ir a cada una de las fases y así seguirme. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es realizar un algoritmo o implementar un algoritmo de inteligencia artificial de aprendizaje de máquina, en este caso, que fue estudiado durante la materia, y vamos a proponer una solución a un dataset escogido. Entonces, nuestros objetivos. Cuando llegamos al Business Understanding, vamos a ver los objetivos, que es coger la base de datos, la de Engineering Placement Prediction, la cual está basada en datos proporcionados por una universidad entre los años 2013 y 2014. Queremos saber si un estudiante que se postuló a una carrera de ingeniería fue aceptado o no. Nos proporcionan tanto las siguientes características. Entonces, nos proporcionan la edad del estudiante, el género, la carrera, la cantidad de pasantías, el CGPA, y si vive o no en la vivienda universitaria y si tiene algún retraso con alguna materia. Entonces, como objetivo, pues es encontrar el algoritmo que pueda determinar que sea aceptado o no el estudiante. Uno de los algoritmos como de preferencia o que vienen primero a la mente, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un algoritmo que sea supervisado y de clasificación, ya que se tienen etiquetas y características, se piensa más que todo en un algoritmo como el de regresión logística, con regularización, claro está. Entonces, bueno, vamos a pasar al Data Understanding. Entonces, podemos ir acá a Excel, donde se tienen todos los datos. Entonces, en Excel, desde los datos aquí podemos ver que se pueden importar los datos, podemos transformar los datos. Aquí ya tenemos pues nuestra hoja de Excel, en donde podemos ingresar los datos aquí de texto a CSV o aquí a Excel. Aquí se ingresaron los datos y podemos ver pues las categorías que habíamos hablado: la edad, el género, la carrera a la que quieren inscribirse, si ha hecho pasantías o no, su valor o promedio de CGPA, si vive o no en la vivienda universitaria y si tiene retrasos en materia. Y pues aquí está si al fin fue aceptado o no. Entonces pues podemos ver que estos son variables de string o variables de texto que posteriormente vamos a tener que realizarles una modificación. Pero por el momento vamos a analizar estas variables, aprovechando que estamos en Excel y que podemos usar tablas dinámicas. Se optó por hacer eso y segmentación de datos. Entonces aquí en esta primera gráfica y en todas las gráficas por cada características que se tenía, se realizó lo mismo. Se miró la edad y se miró cuántos estudiantes o número de estudiantes hay por cada una de esas variables, y se segmentó en el sentido de que se tiene la relación de 0 de si fue rechazado o 1 si fue aceptado en el programa de ingeniería. Lo mismo sucede para las carreras, cuántos estudiantes se inscribieron por carreras y si fueron aceptados o no. Aquí a la izquierda, pues para entender mejor las gráficas, entonces aquí está las características, aquí si fue aceptado o rechazado, cuántos fueron aceptados, cuántos fueron rechazados, y el total de ambas filas y columnas. Lo mismo tenemos para el género, tenemos para las pasantías, para el CGPA, para si viven en las viviendas universitarias y si tienen materias con retraso. De estas gráficas podemos observar que realizando un análisis así por encima, se observan que la mayoría de estudiantes se encuentra entre la edad de 21 y 22 años, y pues hay una poca cantidad de 28 a 30 años, pero podemos ver que estos estudiantes fueron totalmente aceptados, mientras que aquí se tuvo la mayor cantidad de estudiantes rechazados. Acá para las carreras de ingeniería podemos ver que pues se tuvo un mayor porcentaje o mayor
variación en cuanto a los rechazos para las carreras de civil y mecánica, mientras que las otras demás carreras tuvieron un mayor porcentaje de estudiantes aceptados. Sí, aquí para el género podemos ver que esta es nuestra primera característica que podemos en cierta forma realizar como un PCA o obviar esta característica, dado que la diferencia entre género de sea masculino o femenino, ya sea rechazado o no, la diferencia no es más del 10%, entonces pues esta característica puede que poco o nada influya en nuestro análisis o en nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Para las pasantías, pues podemos ver que hay un mayor porcentaje de estudiantes aceptados para aquellos que han hecho más de 2 o 3 pasantías, y para las que han hecho 0 o 1 pasantía el porcentaje está como equitativo, en el sentido de que o lo aceptan o lo rechazan, no hay mucha variación ahí. Ahora para el CGPA, este es un dato muy importante. Podemos observar que para los estudiantes que tienen un promedio de 8 o 9 son realmente directamente aceptados, no hay nadie rechazado, y mientras que si tienes un promedio menor al 8 eres rechazado, hay una mayor probabilidad de que seas rechazado en comparación a que seas aceptado. Por siguiente, esta es otra característica que vemos que no tiene mucha influencia en la decisión, ya que sea aceptado o sea rechazado el estudiante, pues hay un conteo, un porcentaje no mayor de diferencia entre estos dos resultados del 10%. Y nuestra tercera característica para poder obviar también es si tiene retrasos con materias o no, ya que podemos observar que fueron aceptados o rechazados la misma cantidad, un porcentaje menor al 10%, de nuevo, todo verificado, de estudiantes que fueron aceptados o rechazados, siendo que tenían retrasos en materia. Bueno, para poder continuar con este análisis también se realizó la segmentación de todos. Entonces, digamos, queremos ver todos los estudiantes de 19 años, solo ellos. Entonces aquí lo que hace Excel, entonces separa aquí solo los de 19 años. ¿Cuántos fueron? 92 aceptados, 64 rechazados. Luego pasamos aquí a cuántos estudiantes de ingeniería, o sea, cuántos estudiantes por cada carrera de ingeniería se inscribieron y fueron aceptados o rechazados. Lo mismo para el género, cuántos de 19 años fueron masculinos y cuántos femeninos, cuántos fueron aceptados y rechazados. Lo mismo para las pasantías. Para el CGPA vemos que hay un mayor porcentaje de estudiantes aquí que tuvieron 8 y 9 para los estudiantes de 19 años. Y pues si viven o no en la universidad. Y lo mismo para si tienen materias con retraso o no. Esto es una característica de Excel muy apreciada, ya que pues podemos analizar varios datos o un dato a la vez o lo que uno quiera. Por ejemplo, podemos ver quiénes son los que tuvieron el CGPA o el promedio de 9. Podemos ver que la mayoría están entre la edad de 21 años, sí, que la mayoría se inscribieron fue a Computer Science o Informational Technology, que son mayormente hombres, que la mayoría o no han realizado, es decir, como que acaban de salir del pregrado, o han realizado apenas una pasantía, CGPA de 9. Acá la vivienda universitaria, la mayoría no vive en la universidad. Y por último, la mayoría no tiene retraso en materias. Eso es así como un análisis que se puede hacer aprovechando toda esta maravilla de Excel. Bueno, eso era en cuanto al Data Understanding. Vimos todas las columnas, todas las filas, aquí está el análisis realizado en el documento. Este documento está anexo, por favor revisarlo si lo desean. Ahora aquí en la Data Preparation, entonces como pudimos observar aquí en el documento Excel, pues tenemos variables de string o variables de texto. Estas variables tenemos que pasarlas a un valor numérico para poder ser usadas en nuestro algoritmo de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina. Entonces, lo que se hizo, las modificaciones que se realizaron al principio, más adelante vamos a ver otras modificaciones. Primero se cambió el de femenino por un 1 y el masculino por un 0, y las ingenierías se cambiaron así, de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 se le dieron estos valores,
a cada una de estas ingenierías. Entonces, si pasamos acá, Excel también nos permite hacer estas modificaciones al ingresar los datos. Aquí vemos las modificaciones y aquí a la derecha pues podemos volver a revisar que las gráficas se encuentren de acuerdo a lo que vimos los datos sin modificar, y vemos que sí, tenemos las mismas gráficas, los mismos datos. Entonces, todo está funcionando bien. Y entonces, como extra, bueno, aquí también se realizó la correlación de cada una de las variables con respecto a si fueron aceptados o no. Entonces, aquí viendo un análisis de aceptado con la edad, con el género, con la ingeniería, con la pasantía, el CGPA, el hostel o bueno, la vivienda universitaria, y si tiene materias retrasadas, vemos que estas dos variables son las que menos correlación tienen. Por eso podemos decir que pueden ser eliminadas o rechazadas en nuestro análisis. Aquí el stream pues y el género es dependiente porque pues se cambiaron los valores, entonces esa correlación puede variar claramente si cambiamos los valores que se le dieron al género y a las ingenierías. Vemos también que el CGPA, el promedio, es una variable que influye mucho, y también la edad, al igual que si ha hecho pasantías o no. Por último, también se tiene presente que Excel nos permite, aquí tenemos 2966 datos, podemos llegar al final de la tabla. Aquí hemos llegado, si damos clic acá y seleccionamos toda nuestra tabla, aquí en el inicio, en una búsqueda especial, podemos determinar las celdas en blanco que hay, y podemos ver que Excel nos dice no se encontraron celdas en blanco. Entonces eso nos permite confiar que la tabla o los datos de la tabla están completos. Aquí lo vemos pues en el documento. Pues también vimos lo de la segmentación de datos para verlos, y por último pues aquí están todos los datos como en una sola imagen, haciendo uso como de la segmentación, como lo expliqué, del CGPA. En este caso fue de 8, ¿sí? Y bueno, también para la preparación de los datos, aquí en nuestra Excel, también pues pudimos hacer un análisis estadístico que nos lo permite hacer Excel por cada una de las variables o características que se tenían. Entonces encontramos la media, la mediana, el rango, la cuenta que tuviera. Podemos ver aquí, verificar que sean exactamente 2966 y listo. Bien, eso era todo en cuanto a Data Preparation. Ahora vamos a continuar con el modelado, el modelo que se realizó. Entonces, pues como se mencionó previamente, vamos a usar un algoritmo de regresión logística con regularización, teniendo en cuenta que este es un algoritmo supervisado y de clasificación. Lo vamos a realizar en Python usando el Google Colab. Y bueno, ahora podemos pasar a Google Colab para explicarlo de una mejor forma. Entonces, en nuestra primera tabla o primera celda, encontramos pues todas las librerías, importaron todas las librerías que van a ser usadas en este proyecto. Cada una de las librerías pues tiene una anotación, un comentario para qué fueron usadas o cuál fue el propósito por el que se usaron. Pues aquí están el principio como las de estadística o las bases de nuestro proyecto. Aquí están lo de las métricas, las librerías usadas para las métricas. Aquí está la librería para el algoritmo de inteligencia artificial de regresión logística, y por último pues para hacer gráficas. Listo, entonces pues podemos ir corriendo. Entonces ahora vamos a importar el dataset. Entonces pues lo que se hace, pues se hace en DataFrame, se usa la librería pandas read csv y aquí se monta se lee el archivo, datos modificados, y los delimitamos por punto y coma en este caso. Aquí pues imprimimos varias cosas para verificar, y pues también imprimimos observamos el header y los 5 primeros datos que se tienen de la tabla para verificar que se importó bien. Podemos ver que se están el género, la edad, las ingenierías, las pasantías, el CGPA, la vivienda, y si tienen materias retrasadas y si fueran aceptados o no. Pues esto lo relacionamos con estos datos y pues observamos que están adecuados, en el sentido de que corresponden unos a otros. Entonces podemos continuar. Bueno, aquí ya se cargó el archivo, datos modificados. Entonces procedemos a cargar la librería. Bien.
Ahora, nuestro siguiente paso es el ajuste preprocesamiento de los datos o procesamiento del dataset, ya que pues lo queremos pasar a NumPy o un arreglo que sea más fácil de manejar y más fácil de usar en nuestro algoritmo. Usamos al principio Matrix, pero pues Google Colab nos decía que no, que usáramos mejor Array. Se escogió esa opción y aquí pues seleccionamos nuestras características y nuestra etiqueta, y pues aquí imprimimos las características y etiquetas y el tipo, pues para saber cómo están funcionando, o sea, cómo se distribuyeron las características y etiquetas. Aquí vemos que corresponden adecuadamente. Este es un arreglo sin dimensión, entonces pues aquí no importa que no quede un arreglo un vector, pero funciona, está en lo correcto. Si fuera una matriz, en esa matriz sí se pondría aquí el punto traspuesto, ya funcionaría todo. Luego de eso procedemos a dividir nuestro dataset entre los de entrenamiento y los de prueba, y los dividimos en una proporción de 0.2. En el documento explicamos que al principio escogimos 0.4 para el test de prueba, para los datos de prueba, pero luego de hacer como un grid search o búsqueda de cuáles son los mejores parámetros, se encontró que el mejor parámetro se encuentra en una distribución de 0.2. Bueno, aquí realizamos la normalización y la normalización en estos puntos. Aquí imprimimos, pues se ponen comentados aquí para verificar que todo quede distribuido de la manera que lo queríamos, o sea, que se distribuyan el 0.2% de los datos para prueba y el 0.8% para entrenamiento. Listo, podemos continuar ahora sí ya con la implementación. Entonces, definimos como un arreglo para que podamos variar el hiperparámetro C, que este es el de regularización en la regresión logística. Creamos un listado para cada una de las métricas que se van a realizar y vamos creando entonces aquí el loop, donde pues aquí tenemos nuestra función de regresión logística. Como se menciona en el documento, escogimos una penalización de L2, una tolerancia de 1 por e a la menos 14. El C lo vamos a variar, pues aquí está, comencemos en 0.001, vamos a terminar en 0.01 y con pasos de 0.001. Esto lo hicimos porque vimos que el C por arriba de 0.1 no varía. Se escogió el Solver Saga, porque es el que mejor resultado nos daba. Y pues analizamos cada uno de todos los resultados. Aquí volvamos al documento. Entonces en la parte de evaluación, aquí decimos sí, se escoge el Solver Saga, se dejó la penalidad L2 y el multiclase automático, pero pues claramente se probaron todos, el Newton CG, el LBFGS, el Linear, SAC y SAGA, claramente teniendo en cuenta estas condiciones, ¿no? Que si usamos el SAC no podemos usar penalidad de L1, y pues también hay que tener en cuenta que estos van relacionados con el multiclase, por eso se optó al final por dejarlo en automático. También las máximas iteraciones se dejaron, en este momento están en 10.000, pero pues se observó que después de las 100 iteraciones no hay beneficio absoluto. Por más que subamos las iteraciones, el algoritmo no presenta una mejora adecuada. Y por último, un peso a cada una de las clases lo pusimos balanceado. Esto observamos que fue el mejor resultado o el mejor parámetro de haber puesto aquí para la regresión logística, debido a que este nos proporcionó el mejor resultado para nuestras métricas. Cuando realizamos nuestra evaluación de las métricas, fue el que mejor nos dio. Bueno, aquí hacemos el punto fit de las variables de entrenamiento. Hacemos la predicción teniendo en cuenta las variables de prueba y las variables de entrenamiento, y ya procedemos a realizar pues nuestro análisis o cálculo de las métricas. Hacemos el coeficiente de correlación de Matthews, pues el accuracy se colocó como por referencia, colocamos el F1 score y también realizamos la curva roja. Entonces pues corrimos nuestro algoritmo pues en este loop, y cuando lo corrimos, bueno, aquí están todas para ver todas las fórmulas, todas las respuestas, y cuando lo corrimos
Entonces pues veamos 58, 57, aquí vemos la iteración, el parámetro en el que va C. Y acá en esta iteración de 0.031 observamos que es el mejor resultado obtenido para el coeficiente de Matthews, para la accuracy, para el F1 micro, para el F1 macro, y así también para la curva roja. El área bajo la curva, el AUC, es el mayor valor que tenemos con este parámetro, con esta iteración. Seguimos intentándolo, pero vemos que después de ese valor de 0.60 los valores van disminuyendo, no en gran cantidad, pero disminuyen y se establecen. Entonces por eso el parámetro escogido pues para C es 0.0031. Entonces eso es en cuanto al análisis de nuestro algoritmo. Se observó que pues un coeficiente de correlación de Matthews de 0.60 pues no es lo más adecuado. La curva roja es decente, pero se puede decir más adelante en conclusiones algunas modificaciones o mejoras que se pueden realizar. También decidimos hacer mapas de color con los datos de prueba y con los datos de entrenamiento para ver cómo se estaba realizando este algoritmo de regresión logística. Aquí en este caso pues nosotros mismos creamos nuestra propia hipótesis. Entonces aquí en el proyecto la escribimos. Estos son la evaluación. Aquí está nuestra hipótesis pues de el C0X0, que es el de 6, se fueron variando, se fueron sumando variables, pero luego de mucho ir y venir y pues de buscar el mejor parámetro, la mejor hipótesis, se determinó que esta era la mejor hipótesis. O sea, estos son los mejores tetas que pudimos obtener luego de realizar varios ajustes. Ya terminamos con un polinomio de grado 4 y de acuerdo a lo que se entiende que entre mayor sea el grado del polinomio, la sigmoide o la hipótesis que se está formando con una sigmoide va a ser mejor, y aquí lo podemos observar. En los entrenamientos pues no es tan bueno. Vemos que aquí clasificó de rojo algunos que fueron uno serían los aceptados, el rojo serían los rechazados. Pero cuando pasamos a nuestros datos de prueba, que ya son los datos de prueba, vemos que aquí clasificó de una mejor forma. Los que fueron rechazados, bueno, aquí están dos que fueron aceptados pero que se clasificaron como rechazados, y aquí también pues, se tienen algunas variaciones pues, que no se desearían tener. Entonces en cuanto a evaluación, pues aquí tenemos nuestras propias conclusiones. Bueno, así aquí se realizó pues, todos los cambios que se mencionaron. Y por último, pues también aprovechando que Excel nos proporciona esta habilidad de cambiar estas variables tan fácilmente, pues se escogió otro documento en donde se variaron el valor que se le daba al género y a las ingenierías. Pues pasamos de 1 a 2 y de 0 a 1, y así también para las ingenierías de 0 a 1 y de 1 a 2 y así para cada una, pero no tuvimos mejoras. Algunas mejoras aquí se mencionan entre los valores. La diferencia era de 0.01 de las métricas aquí también. Entonces identifico que eso no servía de gran forma. Aquí también hacemos la observación de que para valores menores a 0,1, ya que si son valores mayores a 0,1 pues no tiene ningún beneficio. También mostramos que pues dividimos nuestro test de 0,2 para el test y de 0,8 para el entrenamiento, ya que vimos que nos otorgaba el mejor resultado. Eso en cuanto a nuestro proyecto. Otro tipo de algoritmo podría ser una red artificial Neural Network, una red de neuronas artificiales. Claro, se podría implementar. Tocaría entrenarlo y ver los mejores resultados con las mejores métricas. Pero por el momento, pues como se escoge este algoritmo, se trata de obtener el mejor resultado. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias.